¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por la puntualidad. Ya son las 7 en punto, así que por respeto a ustedes 15, que ya están en el aula, vamos a comenzar con la sesión de clase. Al final de la clase vamos a conversar un ratito sobre la sesión del sábado, ¿ya? Quiero pedirles disculpas por lo que pasó, pero bueno, lo conversaremos al final de la clase. Bien, primero un repaso, como siempre, de lo que vimos en la sesión pasada, ¿no? ¿Se acuerdan las características de las bases de datos de tipo clave-valor? ¿Cómo eran? Jóvenes. Frank, ¿quieres comentar algo? Sí, en formato JSON, profesor. Ya, eso más las documentales, ¿no? Las bases de datos tipo clave valor tienes un valor único, perdón, una clave única, ¿no? Y mediante esa clave accedías al valor, ¿no? Las documentales se pueden llamar o decir que es un tipo de clave valor extendido, ¿no? En donde ya el valor no es un solo dato, sino como tú bien mencionas, un protocolo JSON, ¿no? Es donde tiene un documento, ¿no? Como datos. Bien. Los de tipo grafos, jóvenes. ¿Ninguno? A ver, Victoria. Nodos y conexión, correcto, ¿no? Victoria, muy bien. ¿No? La información a través de nodos y relaciones entre esos nodos para poder identificar de repente, por ejemplo, afinidad, ¿no? De repente quién es amigo de quién sigue a quién, si estoy hablando de un término de redes sociales, por ejemplo. Puedo guardar la información de, por ejemplo, gustos de una persona, ¿no? Qué tipo de películas le gusta, a qué actores sí, etcétera, ¿no? También caminos, ¿no? De repente rutas para ubicar una ruta la más corta, ¿no? Muy bien. Y la de familia de columnas, les dije, lo vimos en la clase pasada, era un poco, este, no tan fácil de digerir de repente, ¿no? Pero lo vamos a ver más con mayor extensión en una sesión de clase justamente dedicada solamente a las bases de datos de tipo de columnas. Sí, Ángel, no te preocupes. Más adelante tomaré asistencia porque solamente hay 29 alumnos, así que más adelante veremos eso, no te preocupes. Bien, ingresemos por favor a menti.com. Voy a poner en el chat Sí, y les voy a dar el número de PIN. Y listo, el PIN es el 1209. O está el código QR también. 1209 6263. Listo. Conversemos un poquito acerca de la sesión de hoy. ¿Qué entienden por base de datos distribuida? Igual, si gustan, podemos conversar en lugar de ingresar al Menti. ¿Alguno? Si no saben nada, profesor, ese concepto no lo entiendo o no lo conozco, no hay ningún problema. La idea es medir un poco cómo estamos llegando a esta sesión. Ajá, use varios servidores, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? Tan tímidos hoy día. Replicación en clúster, ujú, muy bien. Se extiende por centro de, me imagino que querías poner centro de datos o centros de cómputo. Ok,
Información organizada, múltiples ubicaciones, ¿no? Muy bien, perfecto. Y transacción, aunque ese término ya lo hemos tocado antes. Ojo, transacción en el término o en el entorno, o en el ambiente de base de datos. No, no en general eh, el significado genérico de la palabra, sino hablando en términos de base de datos. ¿Ninguno? No se preocupen. Profesor, Ok, ¿podría ser tal vez cuéntame. insertar, modificar, eliminar datos? Esos movimientos dentro de una base de datos. Sí, va por ahí. Va por ahí. Ah, recién veo el chat. A ver, Jacqueline dice, es una base de datos que guarda sus datos en distintos lugares o computadoras porque trabajan todas juntas. Sí, correcto, así es. Eh, ok, Frank, va por ahí, el término transacción. Ok. Ajá. Jacqueline dice, es un conjunto de operaciones que se ejecutan con una sola unidad. Si una falla, exacto, ¿no? Tengo un inicio y un fin. Si todas las operaciones intermedias se ejecutan correctamente, se da por válida. Y si no, en algún momento hacemos un rollback, ¿no? Muy bien. A ver, Yesenia Melina dice, garantiza que las operaciones según una base de datos sean seguras. Ujú, correcto, ¿no? Deja el estado en un estado seguro, ¿no? Muy bien, muy bien. Bien. Entonces estamos en la semana 3. Vamos a ver justamente lo que es la gestión de base de datos distribuidas. Porque hemos visto el concepto, ¿no? Pero manejarlo no es tan sencillo como se menciona. Ok, entonces vamos a ver en la sesión de hoy la definición de qué cosa es una gestión o cómo funciona una base de datos distribuida, la evolución de este tipo de gestión, cuáles son sus componentes y cómo manejamos las transacciones. Y obviamente el laboratorio que haremos el sábado va a ser en búsquedas, ¿no? En MongoDB, pero ya con condiciones, ¿no? Mucho más amplias de lo que hemos visto hasta ahora. Ok. ¿Qué se van a llevar ustedes de esta sesión de clase? Van a poder conocer el funcionamiento en la gestión de base de datos distribuidas, ¿no? Para que ustedes en todo caso sepan cuándo utilizar este modelo de gestión de base de datos versus una gestión de repente de base de datos en un solo lugar, ¿no? Monolítica, en donde tiene sus pros y sus contras. Bien, entonces, una base de datos distribuida, o BDD, por sus siglas en inglés, perdón, por sus siglas en castellano, en inglés sería DDB, es un conjunto de, como mencionaron sus compañeros, más de una base de datos que se están conectando o relacionando de manera lógica. Van a estar en distintos espacios físicos, ¿no? Por ejemplo, un servidor que corre en dos máquinas virtuales, pero que se interconectan a través de una red de comunicaciones. Esta base de datos tiene la capacidad de realizar procesamiento autónomo. Esto quiere decir que va a procesar o realizar operaciones de manera local o también distribuida. Un sistema de base de datos distribuido, ¿no? SBDD, es un sistema en el cual varios sitios, ¿no? O nodos en donde está nuestra base de datos. Voy a cambiar mi cursor, ¿no? Varios espacios físicos, ¿no? Tienen una porción o tienen una réplica de la base de datos y están interconectados, ¿no? A través de un sistema de comunicaciones de tal manera que ustedes como usuarios pueden acceder a cualquier, o mejor dicho, desde cualquier parte del mundo,
¿no? A esta base de datos como si fuera un acceso de manera local, ¿no? En- Van a tener siempre disponible la información debido a que si en algún momento o por algún motivo algún nodo se cae, los demás siguen estando activos. En consecuencia, podemos ir pues accediendo a la información sin ningún inconveniente. Un sistema distribuido de base de datos va a persistir la información en más de una computadora, ¿ya? Los sistemas, o mejor dicho, los principales factores que van a identificar a un sistema de base de datos distribuido em, son los siguientes, ¿no? Hay múltiples computadores, ¿no? Llamados sitios o nodos. Estos nodos deben estar comunicados o conectados de alguna manera, ¿no? Por algún tipo de conexión de red para poder transmitir y retransmitir y replicar la información entre los distintos sitios que pertenecen a este sistema distribuido. ¿Cómo inició este tipo de gestión de base de datos? ¿No? Recuerden que originalmente la información se guardaba de manera centralizada, ¿no? Había un solo servidor al cual accedían todos los clientes y este único servidor tenía la verdad única, ¿no? Era la única fuente a la cual podíamos acceder para obtener la información, ¿no? Pero con el paso del tiempo, ¿no? Bueno, y esto funcionaba bien debido a que normalmente los sistemas estaban localmente posicionados, ¿no? Tenías una empresa que tenía sus sistemas, su base de datos estaba ahí internamente, ¿no? Y funcionaba muy bien. Pero luego todo esto fue evolucionando, ¿no? Ahora tenemos empresas que tienen sucursales en cualquier parte del mundo, ¿no? O igual, tenemos un giro de negocio en el cual yo quiero asegurarme que siempre la información va a estar disponible, por más que no tenga sucursales, ¿no? La manera en la cual me puedo asegurar es no confiarme en que mi base de datos esté en un solo lugar, ¿no? Si no estén replicado en más de un lugar. De esta manera me aseguro de que cualquiera, en cualquier momento, pueda acceder a la información sin tener ningún inconveniente, ¿no? Entonces, este tipo o esta necesidad que apareció en los negocios impulsaron justamente la creación de este almacenamiento distribuido, ¿no? Lo cual hoy en día es una característica indispensable para poder manejar información, ¿no? Necesito redes bastante rápidas que me pueden interconectar los distintos nodos en los cuales yo voy a tener mis servidores de base de datos. ¿Se entiende hasta acá, jóvenes? Sí, Frank, cuéntame. Frank, ¿quieres comentar algo? Frank, levantaste la Profe, mano. ¿me escucha? Sí. Ah, ya, sí, creo que estaba fallando mi audio. Le estaba comentando, como mencionó el tema de nodos, ¿está relacionado con el tema de grafos? ¿O grafos solo se refiere No, no, con no. la información que se No, relaciona, ¿no? así es. No, de repente el término suena igual, pero son dos cosas distintas, ¿no? Acá estamos hablando de servidores distribuidos, ¿no? Se llama nodo porque son parte de una red, ¿no? Del sistema de base de datos, ¿no? En el caso de base de datos del tipo grafos, estamos hablando que la información, ¿no? Por llamarlo de repente, de cada documento, cada registro, es un nodo, ¿no? Es un punto en el cual guarda cierto dato. Se llaman igual, pero son conceptos totalmente distintos. Ok, buena aclaración. Bien. Le decía, ¿no? Entonces, eso originó, pues, que comenzaran a evolucionar las bases de datos distribuidas, ¿no? Eh, los negocios ahora son globales, ¿no? Las empresas ahora están distribuidas geográficamente
No solamente, incluso no solo en un país, ¿no? Están de repente en un continente, en varios continentes, ¿no? Ya no es eh, imprescindible que todo esté en un solo lugar físico, ¿no? Ahora pues usando la fibra óptica, la latencia que puede haber entre un servidor y otro que están de repente geográficamente muy alejados es casi imperceptible, ¿no? Entonces, eso pues originó que evolucione la manera en la cual los motores de base de datos podían gestionar la información, ¿no? Definitivamente también em, coadyuvó a que evolucione ese tipo de base de datos, que los procesadores de las computadoras cada vez son más potentes, ¿no? Ya no em, necesito de repente un gran mainframe, ¿no? Un computador, un supercomputador, sino puedo tener computadoras o servidores pequeños con procesadores incluso de repente mucho más potentes de lo que era un mainframe de los años 70, ¿no? Bueno, de hecho, mucho más potentes, ¿no? Con varios cores, etcétera. También el abaratamiento del costo de almacenaje, ¿no? Antes los discos duros eran caros. Bueno, ahora eso también ha bajado. Entonces, eso pues también coadyuvó a que evolucione ese tipo de gestión de base de datos, ¿no? ¿Qué componentes necesito para poder implementar un sistema de gestión de base de datos distribuido? Obviamente necesito hardware, ¿no? Necesito fierro. Entonces, em, necesito obviamente procesadores rápidos y eficientes que puedan procesar, ¿no? Rápidamente la información, ¿no? Y em, incluso ya no necesito un hardware, digamos, físico, ¿no? Puedo contratar servidores en la nube, ¿no? Al cual yo puedo ir configurando, ampliando memoria, ampliando procesador, etcétera, ¿no? Eso también disminuye el costo, ¿no? Con el cual yo puedo empezar a trabajar para tener, pues, mi sistema de gestión de base de datos distribuidos. Necesito también el manejador, ¿no? No solamente necesito el hardware, necesito el fierro, necesito las redes de computadoras, necesito el programa, necesito el software que se encargue de gestionar o de manejar esas, ese tipo de transacciones, ¿no? Porque son varios programas que tienen que interactuar a la vez para operar en distintas computadoras, ¿no? No solo una. Entonces, aumenta un poco la complejidad con la cual se va a procesar o se va a gestionar las transacciones, ¿no? Entonces, implica pues que tengamos un software que se ajuste justamente a esta necesidad. Necesito obviamente un DTM, ¿no? Un administrador de transacciones distribuidas, ¿no? En inglés, Database Transaction Management. ¿Por qué? Porque es como un policía, ¿no? Que dirige el tránsito, ¿no? Una cosa es que yo tenga un solo servidor en el cual solamente me voy a preocupar en que la información en las operaciones CRUD que haga sobre ese servidor las puedo controlar. Pero si tengo más de un servidor, más de un nodo, esto se complica un poco. Necesito a alguien, necesito como un policía que se encargue justamente de recibir las solicitudes, procesarlas, de alguna manera darle cierta eh, secuencialidad, ¿no? Y llevar un control de cómo registrar y procesar esas transacciones para asegurarse de que la base de datos se encuentre siempre eh, en un estado válido. Necesito también el sistema manejador de base de datos distribuida, ¿no? Que es el programa que procesa de repente parte de la información, ¿no? Y que se va a encargar de recuperar y actualizar los datos del usuario de acuerdo a cómo esté regulado a través de las indicaciones que le pueda dar el administrador
¿no? Este de acá, este señor de acá, el administrador de transacciones distribuidas. Los nodos, les decía, es una computadora que ejecuta un administrador de base de datos distribuida o un manejador de base de datos distribuido o ambos, ¿no? Para poder formar parte de esta estructura compuesta por más de un nodo. Necesitamos también un calendarizador distribuido, ¿ya? Ese calendarizador es el encargado de darle eh, ese orden con el cual se van a procesar las transacciones. Porque recuerden que ya no hay un solo punto por el cual se va a acceder a la información, ya sea actualización, inserción, eliminación, ¿no? Sino que hay eh, varias nodos por los cuales puede ingresar alguna de estos requerimientos, ¿no? Entonces, tenemos que tener alguna manera, alguna forma de ordenarlos, ¿no? Es como si ustedes quieren ir al cine, por ejemplo, ¿no? Y para ingresar, obviamente, van a hacer su colita, ¿no? Dependiendo del orden en el que lleguen, pues tendrán prioridad para ingresar, ¿no? Acá de igual manera, él tiene que asegurarse de que de alguna manera le asigne un, un timestamp, ¿no? A cada una de las operaciones que provienen de más de un servidor para poder calendarizarlo de una manera ordenada, ¿no? Y que no pueda haber, pues, eh, transacciones o operaciones que se sobrescriban o que malogre una operación que ya inició, ¿no? ¿Se entiende, jóvenes? Ok, perfecto. Bloqueos, ¿no? Un bloqueo es cuando una acción está esperando que termine cierto evento para poder realizar su tarea, ¿no? Entonces, en este caso, se complica un poco, ¿no? Porque recuerden, ya no estoy protegiendo un solo sitio, ¿no? Ya no estoy bloqueando un solo sitio en donde puedo bloquear pues a nivel de tabla o a nivel de registro, ¿no? Acá debo ver que está en más de un lado o en más de un nodo esa información, ¿no? Entonces hay que considerar pues esos sistemas para que el bloque, perdón, Tengo uno. ¿alguien quiere La comentar algo? devolución de dinero porque te lleva defectuoso. Saúl, ¿quieres comentar algo? Ok. Este, les decía, ¿no? En el caso específico de las bases de datos distribuidas, usar bloqueo de recursos, peticiones para probar o establecer límites o liberar bloqueos, ¿no? Requiere pues una coordinación de mensajes entre quien maneja la transacción y el calendarizador. Para esto, vamos a ver que hay dos formas básicas en la cual nuestro sistema de gestión de base de datos distribuida puede manejar los bloqueos, ¿no? La primera es la autónoma. Te dice, oye, cada nodo va a ser responsable de sus propios bloqueos de recursos, ¿no? Una transacción sobre un elemento con n réplicas requiere 5 n mensajes, ¿no? La petición de un recurso, aprobar esa petición, mensaje de la transacción, reconocimiento de una transacción que ha sido exitosa y una petición para que se liberen los recursos que en algún momento fueron bloqueados, ¿no? Entonces, cada nodo es responsable de bloquear o asegurar sus propios recursos. El otro tipo es el bloqueo en dos fases, ¿ya? O 2PL. El algoritmo 2PL utiliza bloqueos de lectura-escritura para prevenir conflictos entre operaciones, ¿ya? Consiste en los siguientes pasos para una transacción. Primero, obtiene un bloqueo de lectura para un elemento, ¿no? Solamente el bloqueo de lectura es un bloqueo compartido. Luego, obtiene un bloqueo de escritura para un elemento. Ese es un bloqueo exclusivo, no deja que nadie más
accede a esa información. Luego lee el elemento L que bloqueó, escribe el elemento E, ¿no?, que bloqueó de manera exclusiva, y luego libera el bloqueo de L, el bloqueo de lectura, y finalmente libera el bloqueo de E. Por eso se llama en dos fases. Primero bloquea un elemento de lectura, bloquea de manera exclusiva un elemento para escribir o actualizar, ¿no? Escribe el elemento o actualiza el elemento y finalmente comienza a liberar los recursos. Esto, al ser en dos fases, es un poquito más complicado. En consecuencia tiene reglas, ¿ya? Las reglas básicas para manejar ese tipo de bloqueo son: transacciones distintas no pueden acceder simultáneamente a un elemento, ya sea lectura-escritura o escritura-escritura, ¿ya? Una vez que libere el bloqueo, no puede pedir otro, ¿no? Es decir, los bloqueos de transacciones van a crecer mientras no se libere ninguno. Y luego de liberar, recién puede empezar a liberar los demás. ¿Se entiende, jóvenes? Perfecto. Ok. Ejemplo del algoritmo de bloqueo en dos fases. Dice, la básica es la que sigue el esquema previamente explicado con la variante de bloqueo de escritura que pide todas las copias del elemento, ¿no? La copia primaria, ¿no?, en vez de pedir un bloqueo para cada copia del elemento de escritura, se le pide una copia primaria o principal. Luego pide a todos los nodos que voten si es que conceden el bloqueo. El PL centralizado, ¿no? Si este es un sistema centralizado, todas las peticiones de bloqueo las maneja este solo. Pero ese distribuido sí pide autorización a los demás nodos. Perdón, ¿alguien abrió el micro? ¿Alguien quería comentar algo? Ok. Recuerden, antes de implementar este algoritmo de control de concurrencia, es necesario considerar factores como cuál es la unidad atómica más pequeña que el sistema permite bloquear. ¿Ya? Recuerden, yo no voy a bloquear un montón de registros, voy a bloquear la unidad mínima, ¿ya? La más atómica, la que no puedo distribuir, perdón, no puedo seguir partiendo, ¿ya? ¿Cuál es el intervalo de sincronización para que todas las copias del elemento, ¿no? ¿En qué momento sincroniza todo? Porque bloqueé, ok, bloqueé algo y los demás no pueden acceder. ¿En qué momento sincronizo todo? ¿Ya? También, estadísticamente, qué tan probable es que ocurra bloqueos de factores, ¿no? Concurrentes o mutuos, ¿no? Entonces, en base a eso, crea su algoritmo. Obviamente eso es teoría, muchachos, ¿no? Esto lo va a manejar nuestro sistema de gestión de base de datos. O sea, no se preocupen que a la hora que estén programando, ustedes tengan que preocuparse por ese tipo de bloqueos. Eso lo va a hacer el sistema de gestión de base de datos distribuida. Timestamp, ¿no? Recuerden lo que les decía, ¿no? Como cuando ustedes van de repente al banco y les dan un ticket, ¿no? Para que sepan cuál es el orden de atención con el cual van a ser atendidos en ventanilla, ¿no? Igual acá. Acá transacción, el sistema le va a entregar, o el sistema de gestión de base de datos distribuida, le va a asignar un timestamp, ¿no? Que es un sello de tiempo único en el nodo que se originó, ¿no? Este sello va a adjuntarlo a cada petición de lectura-escritura, cosa que si ocurre un conflicto de más de una operación que quiera acceder, lo que va a hacer es eh, ordenarlo y serializarlo de acuerdo al quién entró primero, ¿no? De acuerdo al timestamp asignado a ese tipo de o esa operación. Em, Hay varios algoritmos de control de concurrencia basados en timestamps, ¿ya? Pero igual, nuevamente,
no se preocupen, eso lo va a realizar su sistema de gestión de base de datos distribuido. Em, Te complica un poco porque debe tener pues un reloj que esté sincronizado, ¿no? Con todos los nodos para que a la hora que entregue el timestamp sea un valor único, ¿no? Para cada transacción o cada operación que pueda provenir de cada uno de esos nodos. Bien, y acá la definición de transacción que solamente una de sus compañeras lo definió muy bien, ¿no? La mayoría, bueno, obviamente entendió el término genérico de transacción, que es una operación, ¿no? Pero no, acá hablando del término de base de datos, una transacción es una secuencia, ¿no? De más de una operación que tiene, como les decía, un inicio y un final, ¿no? Pero que se consideran como una unidad. Quiere decir que si en algún momento alguna de esas actividades da un error o no se cumple, no hago nada, ¿no? Retrocede todo y lo deja como estaba al inicio. Acá es o todo o nada. O ejecutas todo lo que forma parte de esa transacción y recién digo, ok, esto es válido. O si ocurre algo en el camino, en el interín, retrocedo todo y digo, no hago nada. ¿Se entiende, jóvenes? Perfecto. Ok. ¿Qué propiedades tienen las transacciones? Eh, ACID, ¿no? Atomicidad, ¿no? Recuerden, una transacción es una unidad atómica de procesamiento, ¿no? Entonces, hago todo o no hago nada. Consistencia quiere decir que siempre que termine la transacción, va a dejar la base de datos en un estado consistente, ¿ya? Inició la transacción con una base de datos consistente, ergo quiere decir que cuando termine, debe dejar nuevamente nuestra base de datos en un estado válido, en un estado consistente. Isolation o aislamiento te dice que oculta, ¿no? La transacción hacia otras transacciones, ¿no? Una vez que termine, recién la hace pública, la hace visible para todos. Pero mientras no termine, los demás ni enterados, ¿no? De que se están ejecutando actividades dentro de una transacción. ¿Se entiende, jóvenes? Perfecto. Ok. Y durabilidad, ¿no? Te dice que una vez que la transacción se ejecuta de manera exitosa, se hace el cambio en el sistema, ¿no? En la base de datos. Y ya queda perenne, ¿no? Ya queda fijo, porque se cumplió todo, ¿no? Por eso dice que es durable, ¿no? Tiene una durabilidad. En cuanto al tipo de transacciones, ¿no? Que maneja nuestro manejador de base de datos de transacciones distribuido, ¿no? Podemos clasificarlo dependiendo básicamente de tres criterios. Del área de aplicación, ¿no? Nos dice que las transacciones se pueden ejecutar en aplicaciones no distribuidas. Las transacciones que operan de datos distribuidos se les conoce como transacciones distribuidas, ¿ya? Por otro lado, como vemos que los resultados de una transacción que realiza un commit, ¿no? Ya son durables, es la única forma, ¿no? De deshacer los efectos de un commit sería mediante una otra transacción, ¿no? O sea, quiere decir esto, yo inicié mi transacción, ejecuté actividades, llegué al final y eso ya es persistente, ya se quedó en la base de datos, ya no puedo hacer un rollback. Si yo necesito deshacer lo que hice, tendré que iniciar nuevamente una transacción que ejecute las actividades contrarias para revertir lo que se hizo. ¿Se entiende, jóvenes? Perfecto. A ese tipo de transacciones se les conoce como transacciones compensatorias, ¿no? Porque lo que va a hacer es una transacción que hace
las actividades de manera contraria para dejarlo como estaba al inicio. Pero es otra. Tiempo de duración, ¿no? Tomando en cuenta que hay un tiempo que va a tomar desde que inicia hasta que culmina la transacción o se aborta. Las transacciones las podemos trabajar del tipo batch, ¿no? O en línea. ¿Entienden ustedes la diferencia entre lo que es batch y en línea, jóvenes? ¿Entienden el concepto? No, profesor. Ok. ¿Bache de la terminal, profe? Un proceso en batch quiere decir que se ejecuta en algún momento, ¿no? Puede ser de repente al final del día, puede ser al final del mes, ¿no? Pero una transacción en línea quiere decir que yo hago algo y en ese momento la información se refresca, se actualiza, ¿ya? Esa es la diferencia. Mientras una tiene un tiempo en el cual va recién a reflejarse o actualizarse, como le decía, ah, ¿qué dice Max? ¿Es un mensaje automático? Ah, ya, ok. Es un bot. Ok, eso es. ¿Se entiende, joven, la diferencia? Es como que está programado, ¿no, profe? Ujú, algo así, ¿no? Algo que se va a ejecutar durante el tiempo que yo defino, ¿no? Por ejemplo, ustedes me imagino que tienen alguna cuenta de ahorros en algún banco, ¿no? Sí, Ok. Los bancos pagan intereses, ¿no? Por el dinero que uno tiene eh, almacenado en la cuenta del banco, ¿no? Pregunta, ¿ese interés em, se calcula todos los días o ustedes al final del mes recién ven que el banco les abona el interés que han podido ganar durante todo el mes? solo fin de mes. A fin de mes, ¿no? Entonces es una transacción en batch que se ejecutará de repente el último día útil de cada mes y ejecuta las transacciones, ¿no? No tiene mucho sentido de que lo haga cada vez que ingrese algo, haga un recálculo, ¿no? Y al contrario, si yo deposito o retiro algo, ¿eso se refleja automáticamente en mi cuenta o lo voy a ver recién a fin de mes? Automático, profesor. Automático. Automático, ¿no? Porque si no yo... Es en línea. Correcto, ese es en línea. Correcto, Jacqueline, muy bien. Esa transacción sí es en línea, porque eso sí amerita que esté en línea, ¿no? Si no, yo pues tengo de repente 1.000 soles en mi cuenta, retiro los 1.000 y si no se actualiza, voy a otro cajero, retiro 1.000, me sigue dando, ¿no? Entonces no puede darse eso, tiene que actualizarse inmediatamente apenas a un retiro, una transacción, ¿no? Ok, muy bien. Una consulta, profesor. Cuéntame. Para las transacciones que son diferidas, por ejemplo, ¿cómo se considera eso? Es igual, ¿no? Como te digo. El cálculo, por ejemplo, de tu cuenta de ahorros es una operación en batch que se ejecuta o el banco lo ejecutará de repente el último día de cada mes en la noche o de repente el primer día de cada mes en la madrugada, ¿no? Y igual es una transacción, o sea, inicia, ejecuta los cálculos que tiene que hacer y termina. Y una vez que termina, recién actualiza la base de datos, ¿no? O sea, por más que se ejecute en un periodo de tiempo determinado, igual es una transacción. Si yo hago un retiro en mi cuenta de ahorros que la operación se ejecuta en línea, igual es una transacción, ¿no? Por ejemplo, yo voy al cajero, meto mi tarjeta, digito mi clave, le digo de qué cuenta quiero retirar dinero, pongo el monto a retirar, el cajero revisa si tiene los billetes, revisa si el monto que he colocado es un monto válido, ¿no? Revisa si tengo el saldo disponible para poder entregarme esa plata y si todo se cumple, recién me devuelve la tarjeta, me da el dinero y este graba o actualiza el saldo en mi cuenta de ahorros y termina, ¿no? Por más que sea en línea, es una transacción. No sé si con esa aclaré tu duda.
Em, sí, pero me refería a esas transacciones que te dicen de acá a 2 horas o de acá a 2 días, se te va a, o sea, se va a hacer efectiva. Claro, entiendo que te quitan ya ese monto, Ujú. pero te lo comprometen y luego ya depende del otro banco, ¿no? Ah, ok, ya te refieres, por ejemplo, a una transferencia interbancaria. Ajá, exacto. Ya, ok. En ese caso son este, más de una transacción, ¿no? Una, tu banco local, que lo que va a hacer es eh, debitarte ese monto de tu cuenta. Luego hay otra transacción un poco más grande que implica ya el fondo ya está disponible, que el banco le dice, oye, el fondo está disponible porque si le ha retirado de su cuenta, va a través de un web service o bueno, un protocolo de transferencia o la cámara de compensación, no lo sé, al otro banco, ¿no? El otro banco lo recibe, ¿no? Va a validar que de repente el número de cuenta existe, que el destinatario que has indicado es el correcto, ¿no? Y si todo está bien, ok, va a actualizar el saldo de la cuenta receptora. Pero si algo ocurre, si de repente el monto que enviaste en soles y la cuenta que has puesto de repente es en dólares, ¿no? O el nombre que has puesto no coincide con el nombre del dueño de la cuenta, hace un, va a hacer un rollback, ¿no? Va a extornar esa operación. Eso obviamente va a ejecutar también en el banco origen, ¿no? Nuevamente una transacción, como se mencionó hace un momento, haciendo las operaciones inversas, ¿no? Devolviendo el monto que se retiró de tu cuenta de ahorros. Y eso se puede tomar de repente una hora, ¿no? Por ejemplo, las transacciones interbancarias por horario, ¿no? Se ejecutan a las 10 de la mañana, 2 de la tarde y 5 de la tarde, ¿no? Entonces, mientras no ocurra eso, tú vas a seguir en tu banco con el monto que te han debitado, ¿no? Luego del proceso que haga el banco destino, pues de repente se va a revertir. No sé si con eso aclaré tu duda. Sí, pero entonces son operaciones en línea a pesar de que se demora su tiempo. Ojo, como te digo, es en línea para tu banco, ¿no? El banco origen, porque tiene que debitarte inmediatamente el monto que tú estás transfiriendo. Luego viene otra transacción para la cual el input es el dinero que envía el banco origen, pero ese dinero para él sí existe, porque ya te quitó a ti, ¿no? Luego vendrán otras operaciones, como te digo, de validación, el banco destino, ¿no? Y se ocurre algo, y esa transacción, que es otra, que es distinta, ¿no? Puede tomar su tiempo, ¿no? Puede tomar de repente, como te digo, 10 minutos, 15 minutos, ¿no? Y si ocurre algo durante la ejecución de esa otra transacción, va a ser un rollback, ¿no? Va a regresar e invocará nuevamente una transacción en línea en tu banco para hacerte la devolución del monto que te debitó. O sea, son transacciones distintas, una en Son línea y otra transacciones en batch. distintas, una en línea y otra en batch. Ok, gracias. Correcto. Sí, ya Ajá, entendí. así es. Ok, Max, muy bien. La estructura, ¿no? Hay que considerar que una transacción examina dos aspectos, ¿no? Una transacción puede contener a su vez subtransacciones, ¿no? Como el ejemplo que hemos tocado hace un momento, gracias a su compañero, ¿no? Eh, la transacción completa implica pues que vaya el dinero de un banco hacia otro. Internamente hay transacciones pequeñas, ¿no? Una en línea que debita, ¿no? La otra pues irá en batch que se encarga de transferir el dinero, ¿no? Y de repente habrá otra en línea también, el banco destino, que actualiza nuevamente el saldo. Entonces, hay una estructura acá de varios subtransacciones dentro de ese proceso. Tenemos
como dijimos, un manejador de transacciones distribuido, ¿no? Este manejador va a ser el encargado de definir la estructura de esas transacciones, ¿no? Para que se asegure de tener una consistencia en nuestra base de datos cuando ejecuta una transacción, ¿no? O la cancela, ¿no? O la ejecuta. De esta manera asegura protocolos de fiabilidad. Para ello, pues, manejará algoritmos de concurrencia, sincronización, etcétera, ¿no? Esa es chamba de este manejador de transacciones distribuidas. ¿Ya? Este manejador lo que recibe son solicitudes para procesar transacciones y la va a traducir en acciones, ¿no? En la cual va a trabajar igual con el calendarizador, por ejemplo, para que la transacción se lleve a cabo de manera correcta. Va a manejar con una operación de commit, ¿no? Que va a decirle, oye, todas las actividades de la transacción se han ejecutado de manera correcta. Hay un OK. Entonces, pongo mi sello y digo, ok, esto ya está completo y actualizo de manera perenne o permanente todas las modificaciones que se hayan hecho durante la transacción en la base de datos. La operación de rollback, en cambio, ¿no? Va a señalar que algo pasó durante la transacción que no ha culminado de manera exitosa. Entonces tiene que decirle al manejador de transacciones, oye, durante la transacción algo pasó, algo salió mal, así que yo no puedo dejar o yo no puedo permitir que la base de datos se quede en un estado consistente, ¿no? Que de repente actualicé cierta información, pero cierta información no. Entonces, ¿sabes qué? Deshaz todo lo que has hecho. Regresa y deja la base de datos como estaba al inicio de la transacción. ¿Se entiende, jóvenes? Perfecto. Distribución de los datos. Una de las decisiones más importantes que tiene que tomar este diseñador de base de datos distribuidas es cómo va a manejar la data en el sistema y bajo el cual o qué esquema tiene que utilizar para dejar siempre la base de datos en un estado válido, un estado coherente. ¿Ya? Para eso tiene cuatro alternativas principales. Dice, centralizada, replicada, fragmentada o híbrida. ¿Ya? La forma centralizada es muy similar al modelo cliente-servidor, ¿no? Donde solamente hay un servidor o hay un solo sitio en el cual está toda la información, ¿no? Y los usuarios son los distribuidos, ¿no? Tengo usuarios en cualquier parte del mundo, pero acceden a un solo sitio en donde está la base de datos, ¿no? Este modelo solo va a brindar ventaja de tener el procesamiento distribuido, ¿no? O sea, puedo tener que el procesamiento de la información se va a ejecutar en más de un servidor, en más de un nodo. Solo eso. Pero la base de datos está en un solo lugar. En consecuencia, no estoy asegurando que tenga una disponibilidad 100%, ¿no? De la información. Entonces, en este caso no gano nada, ¿no? En lo que es información. Solamente estoy ganando a través del procesamiento distribuido. ¿Se entiende, jóvenes? Ok, perfecto. Replicada, ¿no? En el esquema de base de datos distribuido de replicación, nos dice que es cuando cada nodo tiene una copia entera de la base de datos. ¿Ya? De hecho, este esquema tiene un alto costo de almacenamiento de la información. ¿Por qué, jóvenes? ¿Por qué decimos que este tipo de distribución de datos replicado tiene un alto costo de almacenamiento?
Porque se manejan varias bases de datos, profe. Correcto, ¿no? Se manejan varias bases de datos y todas tienen este, la misma información, ¿no? O sea, sirven como respaldo, profe. Correcto, correcto, ¿no? Así es. ¿Cuántas veces se respalda, profesor? Eso lo va a definir el sistema que maneja la base de datos, ¿no? Lo que tiene que asegurarse es que siempre cualquier persona pueda acceder, ¿no? a la información desde cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, si se cae, por ejemplo, un nodo, siempre vamos a poder acceder a la última información. ¿Por qué? Este, Porque la información está duplicada, ¿no? Está replicada en todo sitio. ¿No? Y recuerden, ahora el costo pues, de almacenaje ya no es tan caro como antes, ¿no? Entonces, incluso puedo tener, como les decía, la información en la nube. Em, Acá obviamente nos dice que tiene un alto costo también de escritura, ¿no? Pero todo esto es necesario si tenemos un sistema en el que se va a escribir pocas veces y leer muchas veces, ¿no? Donde la disponibilidad y fiabilidad de los datos sea de máxima importancia, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una tienda virtual, ¿no? ¿Qué me interesa a mí si tengo una tienda virtual? Mostrar los productos. Que cualquiera, ¿no? Puede entrar a ver a mi tienda y ver los productos. La información, entonces, en ese sentido, es de lectura, ¿no? Más de lectura. Mis clientes van a acceder para leer la información, ¿no? La actualización, la escritura, de repente no es tan concurrente, ¿no? Porque los datos de mi tienda ya los cargué. Si por ahí tengo una actualización, sí, pues haré una modificación, pero el volumen de escritura no es tanto como el de lectura. ¿No? Mis clientes sí van a acceder, tengo un montón de clientes, ¿no? Pero el catálogo que tengo de repente no varía con mucha frecuencia. ¿Se entiende, jóvenes? Ok, entonces me interesa o me sirve, en todo caso, tener una base de datos replicada. Particionada me dice que en este modelo solo hay una copia de cada elemento, ¿ya? Pero esta información está distribuida a través de nodos. Cada nodo va a alojar uno o más fragmentos de mi base de datos. Como los fragmentos no se replican, disminuye pues mi costo de almacenamiento, pero también sacrifica la disponibilidad y fiabilidad de los datos. ¿Por qué? ¿Por qué, jóvenes? A ver, digamos que tenemos fragmentación y decimos en un nodo almaceno la información. A ver, vamos a ver el chat. Si uno falla, no va a obtener información, no va a obtener información. Ajá, correcto, va por ahí, Victoria, ¿no? Nuevamente les digo. Por ejemplo, el sistema de gestión de base de datos decide que en el nodo uno va a almacenar la información de todos mis clientes de la A a la E. En otro nodo, de la F a la M. En otro nodo, de la N a la P. Y en otro nodo, de la Q a la Z. Así ha fragmentado la información. ¿Qué pasa si se cae, como menciona su compañera Victoria, el nodo uno? ¿Podrá acceder a la información, por ejemplo, de mi cliente que se apellida Bellido? No, profe. No, no, porque esa información justo está en el nodo que se cayó, ¿no? Entonces, por eso, ojo, hay que tener cuidado.
Hay tres formas, ¿no?, de fragmentar. Dice horizontal, los fragmentos son subconjuntos de una tabla, ¿no? Lo que acabo de mencionar. De repente cierta tabla, ciertos registros, nodo 1, otros registros, nodo 2, y así, ¿no? Vertical, los fragmentos son subconjuntos de atributos, ¿no? Eh, Mi tabla de repente tiene 20 campos. En un nodo 1 pongo los 5 primeros, en nodo 2 del campo 6 al 10 y en el nodo 3 del 11 al 20. Y mixto va a fragmentar, ¿no?, de repente utilizando ambos métodos. La ventaja de este esquema es que las consultas también las puedo fragmentar, ¿no?, y ponerlo de repente en un procesamiento paralelo, ¿no?, lo cual lo hace más eficiente. Pero va a tener problemas o va a demorar si quiero hacer de repente joins, ¿no? Porque va a tener que buscar la información de repente en un nodo que está en Perú, otra parte está en un nodo que está en, no sé, en España, y otra parte que está en un nodo que está en Japón, ¿no? Entonces podría complicarse un poquito eso, ¿no? Pero si de repente las consultas son eh, enfocadas en solamente la información que está en un nodo, puede pues ejecutar de manera distribuida incluso los queries. ¿Se entiende, jóvenes? Ok. Nuevamente, esa es teoría, jóvenes. Cuando programen no se van a preocupar ustedes de gestionar eso. Ya eso lo va a hacer el sistema de gestión de base de datos. Lo que sí van a tener que de repente definir si van a particionar o fragmentar, cuál de ellos voy a utilizar. En todo caso, igual va a ser chamba del DBA, ¿no? De quien se encarga de gestionar y controlar la base de datos. ¿Ya? Ustedes, si van a ser del equipo de desarrollo, simplemente para ustedes eso es una caja negra, ¿no? Quien se va a encargar de optimizar y de repente cambiar si es que puso un tipo y no funciona bien o no genera performance, va a ser el DBA quien se encargue pues de analizar cuál de estos tipos de fragmentación o de réplica va a utilizar. Ok. Para que cada fragmentación sea correcta, debe cumplir las siguientes reglas. Debe ser completa, ¿no? Si una relación R se fragmenta en R1, R2, Rn, cada elemento de la data R debe estar en algún R sub I, ¿no? O sea, no, eso no quiere decir que de repente, ok, fragmenté, pero la información se perdió. No, o sea, si estoy fragmentando, de asegurarme de que toda la información esté en los nodos y que nada de la fragmentación se pierda. Algo de la data siempre tiene que estar por lo menos en un fragmento. Debe ser reconstituible, ¿no? Ok, lo corté y en algún momento o de alguna manera tengo que volver a obtener la información completa, ¿no? Reconstruirlo. ¿Se entiende, jóvenes? No sé si Sí, profesor. han usado, por ejemplo, antes había un programa que se llamaba Hacha. ¿Han oído hablar de ese programa? Creo que ya no se usa ya. No, Sí, profe. pues ya ese es de mi época. Cuando cuando se tenía que utilizar, por ejemplo, discos, ¿no? Ah, Eh, para particionar archivos, profesor. Correcto, ¿no? Tenías que, si por ejemplo tenías que mandar información que era muy grande en disquetes, tenías que utilizar algo para cortarlo, ¿no? Y este programa Hacha te hacía eso, ¿no? Te decía, oye, ¿quieres partirlo en cuánto? ¿Qué tamaño? 1.4, 2 megas, etcétera, ¿no? Y lo que hacía es eso, ¿no? Te los cortaba y luego tú lo podías, pues, transportar en CDs, ¿no? O mandarlo por correo si de repente la información, el límite se estaba excediendo. Y luego este mismo hacha te podía reconstruir. Juntaba los fragmentos y te dejaba el archivo tal como estaba, ¿no? Entonces, igual acá. Si fragmento, debo asegurarme de que de alguna manera puedo reconstruirlo, ¿no?, y dejarlo como estaba.
Los fragmentos deben ser disjuntos, ¿no? Si la fragmentación es horizontal, entonces si un elemento E está en un RI, este elemento no puede estar o no debe estar en en otra partición, ¿no? O sea, en otro RK, en otro distinto ahí. Si está en la fragmentación 1, no debería estar ese mismo dato o ese mismo elemento en la fragmentación 2, 3 o 4. En el caso de una fragmentación vertical, es necesario que se repitan las llaves primarias. ¿Por qué? ¿Por qué, jóvenes? Para evitar errores, profe. No tanto por eso. A ver, si yo, como les dije, tengo una tabla que tiene 20 campos y estoy diciendo, oye, en el nodo 1 ponme del campo 1 al 5, en el nodo 2 ponme del 6 al 10, en el nodo 3 ponme del 11 al 20. Si no le coloco o no repito la llave primaria en cada uno de los nodos, después como digo, oye, este registro corresponde al, mejor dicho, estos campos 6 al 10 corresponden al registro 10. ¿Me dejo entender? ¿Es para la eficiencia, profesor? No solo eficiencia, sino, a ver, vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Ya, digamos que yo les dejo una tarea, ¿ya? Y digo, ok, muchachos, ustedes tienen grupos, ¿ya? Cada grupo tiene 6 integrantes, ¿ya? Y vamos a dividir em, una tarea, ¿ya? En, digamos, 6 preguntas, ¿ya? Pero yo quiero que la pregunta uno, para que la pregunta uno voy a armar una sala en donde van a estar, donde va a haber un integrante de los, digamos que hay 10 grupos en el salón, ¿ya? La pregunta uno va a haber un integrante de grupo uno, un integrante del grupo 2, 3, 4, así hasta el grupo 10. En la sala 2, igual va a haber un integrante del grupo uno, 2 hasta el 10, ¿ya? Em, Obviamente cada uno sabe si pertenece al grupo uno, al grupo 2, al grupo 3, ¿no? Si no supiera cada uno de los alumnos a qué grupo pertenece y los separo en salas, ¿cómo después identifico? O luego decir, ya, todo el grupo uno júntese. ¿Me dejo entender? Claro, no, no se podría, pues, ¿no? Exacto, ¿no? Cada uno tiene que tener su marquita con su polo que diga, yo soy grupo uno, yo soy grupo 2, ¿no? Cosa que si después los vuelvo a juntar, se van a poder identificar, ¿no? De igual manera, si particiono, yo tengo que darle un campo clave o repetir el campo clave, correcto, Alejandro, una etiqueta. Si no le pongo esa etiqueta clave, no podría luego volver a juntarlos, ¿no? ¿Se entiende? Claro, como si fuera una etiqueta, profesor. Ujú, correcto, ¿no? Muy bien. Entonces, obviamente, si hago una fragmentación vertical, es obligatorio que esta etiqueta, ¿no? Esta llave primaria, se repita en cada uno de los nodos para poder luego eh, juntarlos. Ok. Y la distribución de datos híbrida es un esquema que obviamente representa la combinación de esquema de partición y replicación, ¿no? De repente particiono algo, replico algo, ¿no? El sistema de base de datos verá, de repente hay cierta información que es muy consumida, dirá, ok, esa información la voy a replicar. Si hay información que de repente no se consulta mucho, ¿no? Ok, diré voy a particionarlo. Por eso, como les digo nuevamente, jóvenes, lo va a manejar pues el sistema de gestión de base de datos. Pero es importante que conozcan la teoría. Bien. Criterios para elegir la distribución, ¿no? Localidad de la data, ¿no? Recuerden, siempre va a haber, por más que tenga fibra, hay cierta latencia, ¿no? Entonces, yo debo colocar la data
en donde pueda ser más rápido acceso, ¿no? Para para quien quiere consumir la información, ¿no? ¿Se acuerdan, jóvenes, cuando instalamos nuestro MongoDB y creamos nuestro base de datos en la nube, ¿no? Y podíamos elegir este Atlas, ¿no? Atlas, que es el manejador de MongoDB que nos da acceso gratis en la nube, nos decía, ¿no? Brasil, Estados Unidos, Japón, ¿no? Y por defecto nos decía el más cercano, ¿no? Físicamente, que era Brasil, ¿no? Porque justamente va a haber menor latencia, ¿no? Porque está mucho más cerca a donde estamos físicamente nosotros, ¿no? ¿Podía elegir otro? Sí, pero de repente si elijo Japón, la latencia es mucho más larga, ¿no? Porque físicamente está mucho más lejos. ¿Se entiende, jóvenes? Ok. Entonces, debo elegir, ¿no? La localidad en donde optimice la información, donde optimice, mejor dicho, el acceso a la información. Fiabilidad de la data, ¿no? Si almaceno varias copias de la data en lugares geográficamente estratégicos, voy a lograr maximizar la probabilidad de esto, ¿no? De que la data sea recuperable mucho más rápido, ¿no? Si ocurre un daño físico en cualquier sitio. Disponibilidad de la data, ¿no? Como en la fiabilidad, almacenar varias copias asegura que los usuarios tengan a su disponibilidad esa información. Aún si el nodo al cual accedo siempre no está disponible, ¿no? Por algún motivo. Capacidades y costos de almacenamiento, ¿no? A pesar de que los costos de almacenamiento no son tan grandes, ¿no? Porque puedo tenerlo en la nube, como el costo de transmisión, los nodos pueden tener diferentes capacidades de almacenamiento y procesamiento. Entonces hay que analizar cuidadosamente para determinar en dónde voy a colocar la data. El costo de almacenamiento va a disminuir si tengo menos copias, ¿no? De la data. Pero hay que analizar qué necesito, qué requiero. Distribución de la carga de procesamiento. Una de las razones por la cual escogemos un sistema de base de datos distribuido es porque deseo distribuir la carga de procesamiento para que esta sea más eficiente, ¿no? De igual manera, si yo dejo una tarea y lo hace un solo alumno, se va a demorar, ¿no? Pero si esa tarea le digo, oye, no trabajes solo, distribúyelo y la tarea háganla entre 5 o 6 alumnos, el tiempo en el cual va a atender esa tarea va a ser mucho menor, ¿no? Misma lógica ocurre con un sistema de base de datos distribuido. Si tengo un solo nodo que procesa la información, va a demorarse un poco más. Si esa tarea le digo, oye, no lo hagas tú solo, distribúyelo en más de un nodo, la tarea será mucho más rápido. Costo de comunicación, ¿no? Hay que considerar también el costo de utilizar las redes necesarias para acceder a la data, ¿no? Si tengo una copia local, obviamente va a ser mucho más rápido y menos costoso, ¿no? Pero hay que analizar igual, ¿no? ¿Qué es lo que yo voy a priorizar? Si necesito que todo el mundo pueda acceder y mi data esté siempre disponible, no veo problemas, lo replico, ¿no? O lo pongo en varios nodos. Uso del sistema. Hay que tomar en consideración también cuál será el tipo principal de uso, ¿no? Como dijimos hace un momento. Si para mí lo que me importa es que la lectura sea lo principal, tengo mi tienda virtual y me interesa que siempre puedan acceder, elegiré un tipo de sistema, ¿no? De repente, como le decía, replicación. Pero si por el contrario, lo que yo quiero es asegurarme de que la información se almacene rápidamente, ¿no? Y las consultas no son tan seguidas o no son tan ocurrentes, de repente elegiré un tipo de fraccionamiento,
¿no? Entonces hay que ver cuál es el esquema que se ajusta mejor a mi necesidad. También hay que tomar en cuenta la seguridad, ¿no? Eh, si de hecho tengo la información que está replicada, estoy aumentando también el riesgo de que cualquiera pueda acceder a mi información, ¿no? Entonces, hay que aplicar políticas de seguridad para, de alguna manera, dificultar la tarea, pues, a algún hacker o algún alguien malintencionado que quiera acceder o atacar la información que yo manejo. Ok. ¿Hasta acá alguna duda, alguna consulta, jóvenes? Ok. Tipos de arquitecturas, ¿no? En un sistema de bases distribuido hay varios factores que deben tomarse en consideración para definir la arquitectura del sistema, ¿no? Distribución, ¿no? Los componentes del sistema están localizados en la misma computadora o no, no sé. Ya no estamos hablando de solamente el motor de base de datos, ¿no? Sino también de mi sistema, cómo va a estar, cómo va a trabajar, ¿no? Mis componentes van a estar en un solo lado, ¿no? Y no, tengo microservicios distribuidos en más de un servidor, defino eso. Heterogeneidad, ¿no? Un sistema decimos que es heterogéneo cuando existen en él componentes que se ejecutan ya no en un solo sistema operativo, sino de repente en más de un sistema operativo. Diferentes fuentes, ¿no? De repente un componente está escrito en Java, otro de repente está escrito en Python, ¿no? Uno corre en Linux, otro corre en Unix, otro corre en Windows. Disculpen, es un sistema heterogéneo. Autonomía, ¿ya? Se pueden presentar diferentes niveles, los cuales vamos a ver a continuación, ¿no? Autonomía de diseño, ¿no? Es la habilidad que tiene el componente del sistema para decidir acerca de su propio diseño. Autonomía de comunicación, ¿no? La habilidad que tiene el componente para decidir cómo y cuándo se comunica con otros sistemas de gestión de base de datos. Y autonomía de ejecución, la habilidad que tiene el componente para ejecutar operaciones locales cuando él decide ejecutarlas. Otro, múltiples bases de datos distribuidas, ¿no? Cuando una base de datos distribuida es muy homogénea, se dice que es multibase de datos distribuida. Base de datos federada, cuando una base de datos distribuida tiene mucha autonomía local, se dice que es federada. ¿Cuáles son los objetivos de implementar este tipo de base de datos o de gestión distribuida? Los objetivos comunes son transparencia de ubicación, ¿no? Permite que los usuarios puedan acceder a los datos sin que sepan a dónde están accediendo, ¿no? A mí como usuario me interesa poder acceder a la base de datos o a la información, pero para mí, mientras me devuelvan la información rápidamente, no me interesa si estoy accediendo a información que está en Perú o la base de datos está en Estados Unidos o en Japón, ¿no? A mí como usuario me interesa solamente poder acceder a la información y que pueda realizar transacciones, ¿no? Con con un tiempo o una latencia que sea pues aceptable. Transparencia de duplicación, ¿no? De igual manera, como les decía, a ustedes como equipo de desarrollo, de repente sigue siendo una caja negra, ¿no? Quien se va a preocupar por cómo duplica, ¿no? Si es replicación, si es fragmentación, ¿no? Va a ser una responsabilidad de el administrador de base de datos, ¿no? A ustedes simplemente les interesa
poder acceder a la información, ¿no? Cuando se requiere, de forma correcta, ¿no? Pero de repente para ustedes es transparente si está la información replicada, si está fragmentada, fragmentada de manera horizontal, fragmentada de manera vertical. Igual, transparencia y concurrencia, ¿no? Quiere decir cuando varios transacciones acceden o trabajan a la vez con la base de datos. Pero para el usuario o para ustedes como equipo de desarrollo, va a ser transparente, ¿no? Yo no tengo, por lo que les decía, yo no tengo por qué como programador preocuparme, ¿no? De qué tipo de bloqueo voy a aplicar para que mis transacciones se ejecuten de manera correcta. Esa va a ser responsabilidad y chamba del administrador de la base de datos o el administrador del sistema de gestión de base de datos distribuida. ¿Se entiende, jóvenes? ¿No? Le puede aplicar timestamp, le puede aplicar qué sé yo, cualquier otro orden de concurrencia, pero para nosotros va a ser transparente. Igual manera, transparencia de fallas, ¿no? Si alguno está caído, eh, para el usuario es transparente, ¿no? Simplemente él va a poder consultar la información, va a poder ver la información y no se va a dar cuenta que de repente, si siempre accedía, por ejemplo, el servidor que está en Lima, de repente hoy como Lima se cayó, está accediendo al servidor que está en Trujillo, ¿no? Pero de igual manera, esa falla es transparente, ¿no? Para quien consume el producto o servicio. Localidad de procesamiento. Le decía, los datos deben distribuirse lo más cerca posible de la aplicación que le va a utilizar para maximizar obviamente el procesamiento, ¿no? Y el acceso remoto a esos datos. Entonces, diseñar una distribución que maximice la localidad del procesamiento puede hacerse añadiendo referencias locales, ¿no? Ver de repente una fragmentación, la cual facilita, ¿no? O ayuda a este tipo de procesamiento. La independencia de la configuración permite pues que podamos añadir o reemplazar hardware sin tener que cambiar componentes de software, ¿no? Que ya están funcionando bien en nuestro producto o servicio. Particionar base de datos, ¿no? Le decía, la base de datos se va a distribuir de modo que haya un solapamiento, duplicación, perdón, que no haya un solapamiento o duplicación de datos, ¿no? Como les decía, si estoy fragmentando a nivel vertical, ¿no? La información que está en el nodo 1 no debería estar en el nodo 2, ¿no? Debo particionar de una manera coherente, que la información esté tal cual como se espera que esté y que después las pueda, obviamente, juntar, ¿no? Que no haya información redundante. Fragmentación de datos, como les decía, consiste en subdividir relaciones entre sitios de red, ¿no? Tiene como objetivo buscar alternativas para dividir las tablas, ¿no? En relaciones más pequeñas. La fragmentación también puede ser horizontal o vertical, o una combinación de ambas, ¿no? Por ejemplo, tengo acá una tabla, está acá una fragmentación horizontal, ¿no? Los registros, tengo una fragmentación vertical, ¿no? A nivel de columnas, tengo una fragmentación de ambas, ¿no? Horizontal, vertical, y puedo manejar cualquiera de ellas. Ok, ¿qué ventajas ofrece esta gestión de base de datos distribuidas? Que refleja la estructura organizacional, ¿no? Los fragmentos de base de datos se ubican en los departamentos a los que debe acceder o que puede acceder, ¿no? Autonomía local. Un departamento puede controlar los datos de los cuales el dueño. Disponibilidad.
Un momentito. Disponibilidad, ¿no? Un fallo en una parte del sistema, de repente solamente afecta ese fragmento, ¿no? En lugar de toda la base de datos, o si está replicado, ni siquiera me doy cuenta de que algo falló. Rendimiento, los datos son generalmente ubicados cerca físicamente al sitio que tiene mayor demanda de esta información. Economía, ¿no? Es mucho más barato crear una red de muchas computadoras pequeñas que tener un solo mainframe de repente muy poderoso, ¿no? Modularidad, puedo modificar, agregar, quitar sistemas de la base de datos sin afectar a los demás módulos. Desventajas, obviamente va a aumentar la complejidad. ¿No? La base de datos debe asegurar de que em, puede atender, por ejemplo, joins, ¿no? Complejos, información que de repente está en más de un nodo. Entonces eso genera un poco más de complejidad, ¿no? Economía, ¿no? La complejidad y la infraestructura necesaria implica que se va a necesitar una mayor mano de obra, ¿no? De repente personal más experimentado. Seguridad, ¿no? Hay que implementar ahora mayor seguridad porque ya tengo la información en más de un sitio, ¿no? Si de repente en un momento yo me preocupaba en proteger un solo servidor, ahora tengo que proteger más de un servidor. Integridad, podría complicarse mantener la integridad, ¿no? Eh, Recuerden, cuanto más validaciones le ponga yo a mi base de datos, ¿qué genera? ¿Se acuerdan la clase pasada del laboratorio anterior que vimos que cuando yo creo una colección en MongoDB, yo puedo poner de frente db punto nombre de la colección punto insert one o insert many, ¿no? Y me crea directamente la colección, ¿no? Pero les dije que también hay un comando, create collection, para crear una colección, ¿no? Y que podíamos poner ahí restricciones, ¿no? Que por ejemplo valide que el campo nombre sea obligatorio, que el campo DNI sea obligatorio y sea un numérico, un rango de números, etcétera, ¿no? Y ustedes por ahí dijeron que había una desventaja de hacer eso, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, profe, que le quita la esencia, ¿no? Correcto, ¿no? Eso consume tiempo de procesamiento. En consecuencia, estás quitándole una de las ventajas de la base de datos no SQL, ¿no? Que te dice, oye, yo no voy a validar algo para que eso, la operación, la transacción pueda hacerse muy rápido, pueda grabar, ¿no? Entonces, aplicar pues reglas de integridad va a justamente consumir tiempo de procesamiento y en consecuencia pues quitarle esta ventaja que ofrecen las bases de datos no SQL. Otra desventaja, falta de experiencia, ¿no? Eh, em, no es lo mismo a la hora que programamos de repente asegurarnos de que una sola persona o un grupo de personas, de usuarios, van a acceder a un solo sitio. Ahora tienes que comenzar a pensar de que la información está en más de un sitio, ¿no? Entonces de repente podría, pues, complicarse un poco la lógica de la programación y si es alguien que de repente no tiene mucha experiencia, podría, pues, causarle un poco de dificultad, ¿no? Carencias estándares, ¿no? Recuerden, cada motor de base de datos maneja su propio lenguaje, ¿no? Para realizar operaciones CRUD, ¿no? Entonces no existe un estándar. No es como SQL en donde yo tengo una sentencia, un query, y ese query va a funcionar en Oracle, en DB2, ¿qué te va a hacer? Hay? En Informix, etcétera, ¿no? Ok. El diseño de la base de datos se vuelve más complejo, ¿no? Porque debo tener en cuenta si voy a fragmentar, si voy a replicar,
¿no? ¿Dónde voy a fragmentar? Etcétera, ¿no? Aunque nuevamente les repito, en todo caso, ese sería un problema del DBA. Bien. Ok, jóvenes. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Temores? Sé que es un poco pesado, ¿ya? Pero es importante que conozcan la teoría antes de empezar con la práctica. Bien, antes que acabe la sesión, vamos a pasar lista. Michael Aguilar. Presente, profesor. ¿Qué tal, Michael? Juan Amau. ¿Qué tal, Juan? Leslie Angomé. Presente, profesor. Hola, Leslie. José Aparcana. Presente, profesor, buenas noches. Hola, José. Eric Arizola. Eric Arizola. ¿Está? Carlos Ábalos. Carlos Ábalos. ¿Está? Sergio Bardales. Presente, profesor. ¿Qué tal, Sergio? Jesús Barreto. Presente, profesor. ¿Qué tal, Jesús? Pedro Bojorquez. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal, Pedro? Luz Carrasco. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal, Luz? Brian Casas. Brian Casas. Está. Gerson Chamba. Buenas noches, presente. ¿Qué tal, Gerson? Y Keilo Chávez. Buenas noches, profesor, presente. ¿Qué tal? Jimmy Choque. Jimmy Choque. Está. Patricia Chumbimune. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal, Patricia? Miguel Ángel Cocachi. Buenas noches, profesor presente. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Jacqueline Corilla. Jacqueline Corilla. Está. Abel Custodio. Buenas noches, profesor presente. ¿Qué tal, Abel? Dylan Estrada. Ok, Dylan. Oscar Galvez. Oscar Galvez. Está. Max García. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal, Max? Ángel Goitia. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? José González. José González. Está. Mijael Guillén. Presente. ¿Qué tal, Mijail? Héctor Hernández. Presente, profe. ¿Qué tal, Héctor? Melina Hernández. Presente, profesor. ¿Qué tal, Melina? Aldair Inostroza. Presente, profesor, buenas noches. ¿Qué tal? Yori Hualpachoque. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal, Aldair? Américo Guamán. Dame.
Presente, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal, Américo? Jesús Warzaya. Presente, profesor. ¿Qué tal, Jesús? Dayan Llamo. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal, Nicole? Víctor López. Presente, profesor. ¿Qué tal, Víctor? Cristina López. Presente. ¿Qué tal, Cristina? Alina Maita. Presente, profesor. ¿Qué tal, Alina? María Malpartida. Buenas noches, presente. ¿Qué tal, María? Augusto Matos. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal, Augusto? Juan Mesares. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal, Juan? Ángel Namay. Presente, profe. ¿Qué tal, Ángel? Junior Oblitas. Junior Oblitas. Ahí está. Kepler Pérez. Presente, profesor, buenas noches. ¿Qué tal, Kepler? Edward Quesada. Presente, buenas noches. ¿Qué tal, Edward? Jorge Ramírez de la Cruz. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal, José? Joe Ramírez. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal, Joe? María Ramos. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal, María? Ahmed Rojas. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal, Ahmed? Abel Roque. Presente, profesor. ¿Qué tal, Abel? Kevin Sosa. Kevin Sosa. No está. Kenny Tejada. Profesor Tejada presente. Tejada presente. Ok, Kenny. Ok, Kenny. Victoria Toribio. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal, Victoria? Cristian Torres. Cristian Torres. No está. Herbert Torres. Buenas noches, profesor. Presente. Ok, Cristian. Herbert Torres. Buenas noches, profesor. Presente. ¿Qué tal, Herbert? Dulexi Vilera. Buenas noches, profesor. Presente. ¿Qué tal, Dulexi? Frank Yashimura. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal, Frank? Y Carlos Ceballos. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Bien. Profesor, ahí en el chat han escrito algunos que no tenían micrófono. Sí, sí, ya les puse, ya les puse. Ya les puse. Ah, ya, Kevin Sosa. Mm, 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 mm. Kevin Sosa, sí estás. Ya. Ok, jóvenes. Voy a parar la grabación. Bien, jóvenes.